Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio. Estamos platicando con Javier Trejo Garay, porque también tiene madre. Madre tengo. Y nos habíamos quedado, querido Javier, en la parte donde regresas a Radio 1000, Ajá. después de tu incursión en Radio Centro. Platicamos un poco de lo que fue Proyecto 101, Sí. de lo que vivimos en el temblor, que estuvo bastante Sí. pesado, y recibes una nueva invitación para irte. Sí, la recibí de Alfonso Larriba Ruiz. Que había sido uno de los asistentes de Sergio, que Correcto. fue asistente de la señora Chávez y que fue el director artístico de La Pantera. De La Pantera, y sí, de, claro. Y de Sonomil. Y sí, claro, y estaba en Sonomil. De hecho, justo cuando entra Luis Gerardo Salas es porque le quitan, pues que no encontró otra mejor forma de decirlo, le quitaron la frecuencia, la Sonomil, se la dieron a Luis Gerardo Salas y ahí fue cuando empezó la historia de Proyecto 101 y luego Rock 101. Pero sí, fue Alfonso el que me invitó, él ya se había ido a MBS Radio, era director de programación de Corporación Mexicana, no Corporación Mexicana de Radio es otra, esta es la Corporación Mexicana de Restaurantes, la de los Wings, no, esta es la Frecuencia Modulada Mexicana, que era Estéreo Rey y FM Globo. Entonces me fui para allá, no como locutor, sino como director de Estéreo Rey, aunque era como la segunda voz de FM Globo. Estéreo Rey era una estación muy peculiar, ¿no? Porque no era exactamente una estación juvenil, pero tenía una programación muy interesante. Muy padre, sí, padrísima. Muy interesante. ¿Era como más para adultos? Sí. Incluso, sí, ni siquiera adulto contemporáneo, sino que es un poquito más arriba, ¿no? Yo me acuerdo de escucharla, me acuerdo que la música era muy interesante. Sí, claro. Te podías pasar ahí todo el día oyéndola. Con Ken Smith, que era la voz inconfundible, la de Es Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. Y Globo era... Extraordinaria. Luis era- Heredia, la voz de FM Globo. Luis Heredia. Ok. Que era una voz muy chiquita, ¿no? O sea, no una de un registro muy grande, pero tenía una personalidad esa voz de FM Globo, ¿no? Entonces llegas Sí. a Globo, bueno, al grupo de Sí, de sí, Stereo sí. Globo. ¿Y cómo te fue? Bien. Cuando Alfonso Larriba me invita a irme para allá como director de Stereo Rey, pues yo feliz de la vida, y me dijo, cuando ya no esté Luis Heredia, pues te ponemos a ti, ¿no? Ya te quedas tú. Y lamentablemente al año o menos del año murió Luis Heredia en un accidente de tránsito allá por rumbo a Tlacomulco, si no mal recuerdo. Total que en principio no me iba a quedar yo, fíjate, si no era Carlos Canales, a quien tú conoces muy bien también. Sí. Carlos Canales, que tiene una gran voz también, y le mando un buen saludo al buen Carlos. Pero al final del día ya me quedé yo como voz de FM Globo, y estuve ahí ya como voz, pues varios años también, no sé, cerca de unos 8 años como voz de FM Globo. Lo Radio. Entonces estaba bien, me gustaba esta dualidad porque ahí aprendí a hacer otras cosas, ya no solamente era locutor, ya tenía la responsabilidad de una estación, ya estaba yo más involucrado con la producción de la estación, y aparte seguía haciendo lo que me gustaba también, que era la locución, las entrevistas, y siempre, yo creo que para el ego, independientemente de todo, es padre que seas la voz que identifica a una estación, ¿no? O a una empresa. En este caso era FM Globo, que era una estación que tenía 3 estaciones de radio en la República Mexicana. Entonces fue una buena etapa. Y justo ahí, al poco tiempo de haber entrado, yo llegué en el 88, en el 89, poquito más de un año después, empezó MBS Televisión. Y yo ya me involucré entonces también a hacer deportes en televisión. Pero he de decirte, por cierto, fíjate lo que son las cosas,
estaba Alfredo Domínguez Muro en Estéreo Rey haciendo un programa con Félix de Con que se llamaba Para Empezar, el noticiero Para Empezar con... Por los años estaba dobleteando Domínguez Muro, porque él era mucho del equipo también de José Ramón. Ah, sí, estaba en TV Azteca, en Imevisión. De hecho, estaba en Imevisión. No había problema, al ser canal de gobierno no era competencia. No, y aparte era televisión y acá era radio. Cuando empezó a hacer ya televisión en MBS ya dejó la tele allá. Pero él era el comentarista deportivo de MBS Radio, que todavía no se llamaba MBS Radio, y coincidió que era la etapa anterior de la Fórmula 1 en México, y él estaba en Seúl, cubriendo los Juegos Olímpicos de Seúl. Y resulta que había en ese momento no sé por qué, algo rarísimo, que Radio Red y Estéreo Rey, por algún convenio comercial, no sé por qué, transmitían juntos la carrera de México. La Fórmula 1 se compartía la señal y todo. Que de los 60 volvió a regresar a México. Sí, exacto. Sí. Oye, ahí sí también te eché de menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque fuimos a transmitir de radio. Ah, me acuerdo. Fuimos a transmitir. Claro. ¿Te tocó a ti? No, pero me acuerdo perfectamente que hicieron la transmisión para Rock 101, ¿no fue? No, fue para, no recuerdo ni para qué estación, pero llego yo, montamos un poco unas cabinitas horribles que eran como caballerizas chiquititas. Sí. Y de repente eran las pruebas para la pole position. Ajá. Pero tú sabías de deportes. Yo no tenía ni idea de lo que era deportes. Y justo cuando llegó la hora de transmitir, nunca llegó nadie a transmitir. Entonces, solo? El señor Ramírez me avienta y yo dije una cantidad de barbaridades que no sé ni qué. Es más, no sé ni por qué lo hice, porque nunca había agarrado el micrófono, ¿te consta? No te escuché, pero estoy seguro que sí dijiste una sarta de barbaridad. Bueno, estoy seguro que sí. Y te toca a ti entonces. Sí, pero fíjate que tampoco tenía yo gran experiencia en autos, o sea, en automovilismo. Siempre me gustó, de hecho, desde chavo... mi hermano tenía una revista que era coleccionista de una revista que se llamaba Automundo. Y yo me chutaba todas las ediciones, que creo que era mensual, la revista, en fin. Lo cierto es que el que me propuso para hacer esa transmisión en la ausencia de Domínguez Muro fue Alfonso Larriba. Fue Alfonso el que dijo, pues aquí está Javier. Él, y se lo de reconocer, no sé por qué supuso que yo iba a poder. Dijo, no, pues ahí está Javier, que lo haga Javier. Pues mira, la fórmula era sencilla. Sí. ¿Jugabas americano? Pues deberías saber de fútbol. Sí, estaba muy fácil. No, sí me gustaba mucho el fútbol americano, pero en ese momento no me veía narrando una carrera. Y fue así con un ya desaparecido comentarista de Radio Red que se llamaba Miguel Aguirre Castellanos. Con él, que tampoco era mucho de Fórmula 1, era más bien como de fútbol. Se las ingeniaron. Hicimos la transmisión conjunta, que además fue un lío. Fíjate que en aquella época, imagínate hacer esto ahora, imposible. No llevaba yo acreditación. Entonces llegas con un boletito, oiga, ¿me da permiso de pasar porque voy? ¿Qué? No. Y el policía de la entrada, no. Oiga, es que vengo a narrar aquí la carrera. Ya. Y se asomó un ingeniero de la estación y se acerca con el policía. Oiga, sí, viene con nosotros. Así lo convencimos y ya pude pasar. Imposible ahora. Imposible ahora, imagínate con tantos controles. Nada más porque, oiga, deme chance de pasar, pues me dieron chance y narré la carrera ahí con Miguel Aguirre Castellanos. Y ahí empecé a trabajar ya con Domínguez Muro, como que Domínguez Muro dijo, ¿y quién es este cuate? No, pues ya, platicamos, en fin, y empecé a trabajar más con él. Entonces ahí empezó ya la dualidad de hacer radio de entretenimiento, le digo yo, ¿no? Hacer voz de FM Globo, dirigir Estéreo Rey y empezar a hacer algunas cosas de deporte, sustituyendo a veces a Alfredo en Estéreo Rey, el noticiero. Entonces así ya empecé, aunque yo ya había hecho deportes en el lejano Campeche, sigue estando en una situación más, lo mismo de lejano, pero en el tiempo. Yo tenía ya la sección deportiva en un noticiero que había ya en Campeche. Pero ya de manera más formal fue cuando llegué a MBS. Y ahí empecé justamente a hacer las dos cosas. Música por un lado, entretenimiento, y por el otro lado, deportes. Fíjate, eso es interesante. ¿Y durante cuánto tiempo pudiste sostenerlo? Un rato. Que en algún momento ya tuviste que brincarle al otro lado. Sí, un buen rato. Fíjate que estas anécdotas que me parecen tan extraordinarias. Un viernes, me acuerdo perfectamente bien entrevistando en la mañana a Rocío Dúrcal, ¿no? Y de ahí en la noche irme a Guadalajara para un partido de los Tecos de la Autónoma que transmitíamos. Entonces era rarísimo
porque en la mañana estaba hablando yo de Rocío Dúrcal y en la noche estaba hablando yo de Osmar Donizete y el Chícharo Hernández, el papá del Chicharito, en un partido contra, no sé, contra las Chivas, ¿no? Entonces estaba padre porque esa versatilidad que la verdad creo que Dios me dio, estaba padre porque estaba haciendo una cosa que no tenía nada que ver con la otra y la disfrutaba. Así eran mis semanas. Ahorita que hablaste de Chicharito, te consta que de deporte cero. Me consta. Entonces un día estaba, no sé por qué, caí en el fútbol y escucho a Bermúdez, el perro Bermúdez, hablando. Y el nieto de mi compadre, Tomás Balcázar. Balcázar, sí. Entonces de repente volteo y estaba mi esposa y le digo, oye, entonces es mi sobrino. ¿Porque se veía Balcázar tu esposa? No, mi esposa se moría de la risa. Dice, ¿cómo va a ser tu sobrino? Le digo, sí, ¿Por qué? mira, la cosa es así. Mi mamá era prima hermana de Tomás Balcázar. ¿Ah, en serio? Y después Tomás Balcázar, yo me llevé con toda la primera camada de hijos, pero ya cuando llega Silvia, que es la mamá del Chicharito, como que nos dejamos de ver mucho tiempo. Entonces de repente hice la asociación, ¿ok? Tomás, no, pues entonces sí. Silvia, Chicharo, y dije, sí, es mi sobrino. Y dice, no es cierto. Entonces le hablo a mis hermanas, oigan, tienen fotos ellas sí iban a Guadalajara mucho. Me mandaron fotos del Chicharro, las ven y dice, ok, entonces sí te creo. Ah, sí. Yo ni idea, me enteré por el la tío televisión. del Chicharito, ¿qué tal? ¿No? Pero me enteré por la televisión, por una narración. Sí. Digo, no nos vemos. Sí, el abuelo materno del Chicharito era Tomás Balcázar. Exactamente, claro. Con él sí conviví mucho, iba mucho a Guadalajara. Ah, qué bueno. Oye, iba mucho a Guadalajara a muchas cosas, a estudiar, a pasar veranos y cosas allá. Pero ahorita hablando de esos lugares, me acuerdo de algo que nos brincamos y que me gustaría que platicaras. Ya sé para dónde vas. ¿A dónde? ¿Festival de Cervantino o cuál? No, hombre, San Francisco del Rincón. Ah, San Pacho, el Rincón. No, es una maravilla. ¿A qué te suena eso? No, es una maravilla. Fue una de las mayores historias de amor. ¿Nos quieres platicar? Corría el año del 83. Me acuerdo todavía. Estaba La Pantera con batas, pijamas y pantuflas, que no lo hacía ya Sergio Rodi y Bolívar, sino lo hacía Gustavo Albite con Coronado, Marcos Alfredo Coronado. Y era la época en la que se iba a transmitir el Señorita México. Y entonces el Señorita México tenía como sede, no del evento, no sé dónde se hacía el evento, pero digamos que la sede donde se concentraban las chicas era el Hotel Camino Real en la zona de Polanco, eran Sures. Y me entero que va a haber una transmisión, un control remoto desde el Camino Real para hacer una entrevista con las aspirantes a Señorita México, y dije, yo voy pues con el afán de ayudar, ¿no? De colaborar. Sí, siempre he sido muy desprendido, solidario. Entonces dije, yo los acompaño, muchachos, a ver, quieren que les ayude a cargar algo, yo los acompaño. Entonces fui, yo realmente no hice nada, bueno, ayudé algo, pero entonces ya me senté a escuchar las entrevistas, y de esa camada de jóvenes salió Rebeca de Alba. Rebeca de Alba fue ganadora de aquel certamen, pero de quien yo me enamoré fue de Marta Patricia, no lo he olvidado todavía, Marta Patricia Hernández Hurtado, que era la señorita Guanajuato, me acuerdo del nombre perfecto, que le decían en su casa Mapi, me gustó mucho, me llamó la atención, etcétera. No sé por qué necesariamente ella. Pues lo que hice fue, me acuerdo, como el certamen lo llevaba la oficina de Raúl Velasco. Hablé un día a la oficina de Raúl Velasco, inventé que queríamos hacer un reportaje del estado de Guanajuato, que nos gustaría invitar a la señorita de Guanajuato. Me dieron su teléfono, su dirección, fíjate. Y ahora, algo imposible ahora, ¿no? Que hay que cuidar mucho esos detalles y esos datos, pero en fin. Pues ya me puse en contacto con ella, la verdad es que empezamos una amistad epistolar, con cartitas y eventualmente con telegramas. Obviamente no había, para el cumpleaños, por ejemplo, pues un telegrama, ¿no? Eventualmente una llamada, pero las llamadas eran más caras, etcétera. Total que un buen día me dice ella, oye, qué bárbaro, me quedas espectacular, Javier. ¿Cómo me dijo? Yo creo que si tú vivieras aquí o yo allá, nuestra relación sería diferente, sería más estrecha. Y yo dije, wow. La señal que esperabas. Wow. Voces y personajes. Sí, me dieron el cue y yo fui y me acuerdo, me acompañaste, te pedí que me acompañaras. Sí, pues éramos inseparables. Muchas gracias por mucho, la solidaridad. Agradezco que me hayas acompañado. ¿Cómo no te iba a acompañar en una misión de amor? No, era una misión difícil esa. Pero además fuimos a Casa del Diablo, bueno, yo digo Casa del Diablo, perdón, es San Francisco del Rincón, Guanajuato, ¿no? No, fuimos a León. A León. O sea, llegamos a León. Ok.
Y me dijo, ¿cómo estuvo? Ah, bueno, le marqué. No, mentira. Ah, no, sí, le marqué. Llegando le marcamos. Bueno, le marqué yo, pero tú estabas conmigo. Y le saludé. Y me dice, hola Javier, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Ella vivía en San Francisco del Rincón, que es un municipio pues cercano. Ahora entiendo que ya se ha estrechado tanto que seguramente es parte de León. Le digo, ¿dónde andas? En León. ¿Y qué andas haciendo por acá? Le digo, pues, ¿cómo que a qué? Pues vine a verte, mi reina. No le dije así, pero pues, ¿cómo? Pues vine a verte. ¿Cómo? Oye, no, pero yo no puedo salir contigo porque Eres locutor. Porque eres locutor y tiene muy mala fama. No, que si no me dice, es que tengo novio. Y en un pueblo tan chico como este yo no puedo salir con nadie, porque si no, imagínate el escándalo. Dije, ok, entonces ¿para qué mandas esas cartas? En fin, quedé de ir a verla al día siguiente, o porque era viernes, no sé si el viernes o el sábado. No, el sábado. El sábado, y ahí sí ya no me acompañaste, pero el viernes, ese viernes en la noche, pues ya después de que me dijo, no voy a poder verte, fuimos a un lugar que se llama Jardín de las Aves. Una discoteca. Una discoteca, que se llama las discotecas, ahora hermosa, le digamos porque antro. tenía un Está bien jardín. bonita, está enorme el jardín, sí. Y ahí fuimos, y estábamos tú y yo, pues echando chela ahí, parados, en fin, viendo nada más. Y pasó, ella estaba ahí. La vi pasar, y te dije, me acuerdo que dije, oye, creo que es ella. Entonces ella iba como hacia el baño, entonces nos acercamos al baño, me acuerdo muy bien, y así como que estás esperando el camión o ahí. Y de repente sale y te dije, sí es ella, sí es ella. Y me dijiste, vas, le dije, no, vas, me dijo, no. La vi espectacularmente hermosa. Dije, wow. Dije, no, sí es ella, wow. Entonces me dices que le hablé, dije, no le voy a, no, y no le hablé. Y hasta el día siguiente que fui a su casa, me recibió muy amable, estuve ahí con su mamá. Me acuerdo que me dieron un refresco de naranja, por cierto, una Fanta, creo. Total que pues ya, nada más saludé, me prestó un cassette que yo le había pedido para ver cómo había ganado el certamen de Señorita Guanajuato. Y ya, al día siguiente, me acuerdo, nos regresamos en la noche, ya nos vimos tú y yo, y todavía el domingo fuimos a una plaza de toros. A una plaza de toros. Todos fuimos a ver toros, creo que es la única vez que he ido a los toros. Que a ti no te gustaba, y a mí tampoco. A mí tampoco, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a los toros. Ajá. Sí, me acuerdo que fuimos a los toros ahí en León. Y ya, o sea, acabó. Después ya seguí en contacto con ella, de hecho, hasta hace poco apareció ella, me buscó. Para decirme que se había arrepentido, ha estado muy bien. No, para decirme que me había encontrado, y que me había encontrado en Facebook, etcétera, etcétera. Y empezamos como una relación, ella estaba casada con 3 hijos, creo, pues yo también ya con varios hijos y con varios matrimonios. Total que me dice ella, oye, de repente me mandaba memes, y un día mandó un meme, yo le mando un meme de López Obrador, en la que salía como con una cara como de fantasma, no sé, una cosa así. Se la mando y se ofendió. Me dijo, ¿por qué me mandas esto? Digo, pues es un meme. No, es que yo no vibro en esas cosas. Y dije, ok, está bien, o sea, pues era una broma. No, es que tú no entiendes, Javier, ¿sabes qué? Mejor aquí le paramos. Dije, ay, cabrón. Esperarte 30 años de mi vida para que me digas, no, por un meme ya no. Entonces ya, pero me buscó después hace poco también para mandarte un meme. No, quería que le ayudara a entrar a radio. Ella tiene se dedica, es coach emocional, ¿existe algo así? Coach de vida, coach de vida, algo así. Y me pedía si le podía ayudar para entrar a radio aquí en la capital del país. Digo, porque al final todavía la Ciudad de México y la capital del país sigue siendo muy importante de muchas maneras, y en los medios de comunicación sigue siendo muy importante. A ver, no desdeño lo que se hace en Guadalajara, en Monterrey, o en ciudades como Puebla, Toluca, no sé. Campeche, por ejemplo. Pero la Ciudad de México es una gran referencia, ¿no? Es un buen lugar de partida. Entonces ella quería venir acá, y pues ya perdimos el contacto, ya no... Digo, ahí tengo el contacto, pero pues ya no. Pero es una muy bonita historia de amor, sí, la verdad sí, y te agradezco una vez más que me hayas acompañado. Chihuahua. Un placer. Que hayas sido testigo de esa historia. Regresamos a tu época dirigiendo Estéreo Rey, siendo voz de Globo, y ya empezando a hacer más deportes en televisión ya. Después de no querer bailar en la mesa, Flans busca ahora su alma gemela. Propuesta musical, FM Globo.
¿Recuerdas la disco? Ven y Billy Bichi de Corana Tavares. El cielo está perdiendo un ángel. Propuesta musical, FM Globo. Sí, porque al poco tiempo de que llegué yo a MBS Radio, empezó Multivisión y tuve el gusto, esta parte de su padre, ser el maestro de ceremonias, el conductor de la presentación de Multivisión. ¿Qué era Multivisión? ¿Cuántos canales? ¿Por qué Multivisión? Y fui el conductor del evento y luego ya en deportes con Domínguez Muro trabajando como pues uno de sus colaboradores en Multideporte. Así empecé a hacer ya cosas más regulares, ya no solamente comentarios, sino ya era relatos, narración en vivo de algunos partidos, ¿no? Que de fútbol americano, de béisbol. Como en Multideporte estaba empezando, prácticamente hacíamos de todo. Béisbol, básquetbol, fútbol americano, fútbol, etcétera. Entonces, sí, sé muchas cosas y ahí me empecé a involucrar más con el deporte y más con el deporte y más con el deporte. Pero seguía con las dos cosas, ¿no? ¿Y en qué momento dejas todo eso? Porque me dijiste que tuviste 2 regresos a Radio 1000. Sí, exacto, 2 regresos. El segundo ya no me tocó. No, fíjate cómo son las cosas también. Ya después de mucho tiempo trabajando en FM Globo y en MBS Radio, un buen día, yo siempre, es ahí cuando se va Domínguez, cuando se va Alfonso de FM Globo. ¿Se fue a Universal? Se fue a Warner. A Warner. A Warner, como director general de Warner. Y yo quería ese puesto, dije, si ya no estás tú, oye, pues yo quiero quedarme ahí en FM Globo. Nunca se me hizo, hizo una propuesta, 2, etcétera, y nunca. ¿Quién se quedó? Se quedó un Roberto Muñoz, que era gente colaborador de uno de los que se considera como genio de la radio, Ramiro Garza. Sí. ¿No? En aquella época era como, sí, era como el formato, rey Midas. Era el formato del American Top 40, que era muy simple y tú lo manejabas al revés y al derecho. Sí. Agarrar los ciclos, los grupos de programación, ciclos de repetición, y ya es una formulita matemática. Sí. Y muy buena relación con las disqueras. Entonces... Sí, de hecho cuando, no sé en qué años te habrá pasado esto, porque vino a México Ramiro Garza, que era muy interesante su manera de comportarse, porque aparentemente era muy elegante, pero siempre traía la corbata deshecha. Sí, deshecha, sí. Las mangas arriba. Sí. Como estoy trabajando. Sí. Y tienes razón, en ese entonces su voz era Dios. Sí, exacto, porque asesoraba a un grupo, luego asesoraba el otro, andaba de grupo en grupo asesorando. Llegó a Radio 1000. Llegó a Radio 1000, claro, me acuerdo. Asesoró a Radio 1000. Por eso fue que regresé. Cuando se viene mi regreso, cuando yo me fui de Radio 1000, Radio 1000 era muy formal, era una estación de radio, era el ancla de NRM y era muy formal. Me acuerdo ridiculeces como hablarle de usted a chavitos que te hablaban para pedir una canción. O sea, un niño, y tú le ¿y qué canción quiere? Sí, con mucho gusto. ¿Para quién se la quiere dedicar? Entonces, yo era más informal, era el más chavo de todos ahí. ¿Te acuerdas algún símbolo del desmadre que traías? Porque No, yo lo recuerdo pues perfecto. había varios. Te lo voy a decir y te va a sorprender, porque eso le paraba de puntas el pelo todos, a Zoilita, sí. al señor Ortiz y todo. Sí. Que estabas transmitiendo con este tono con el que tú siempre te has comportado, no irrespetuoso, muy, como más cercano, más empático. Entonces de repente decías, esto es Juan Gabriel, querida, y si no les contesto en los siguientes minutos, es que ahorita vengo, voy a hacer... Sí, pipí. Sí. Sí, era demasiado desenfadado, creo que a veces me pasaba, la neta, pero sí, pues era como, sentía yo la radio como más coloquial, ¿no? Más común y corriente, como la gente actúa. De hecho, hubo ocasiones en las que, esto sí fue un exceso también, llevar esos domingos que de repente trabajaba todo el día y que no tenía tiempo de ir a comer, llevaba, yo me acuerdo, una latita de alcohol sólido. Entonces la ponía ahí a calentar mi comida en la cabina, ponía mi lamparita y se estaba calentando mi comida mientras... hornos microondas no había todo en aquella época, yo creo. O estaban empezando, quizá. No creo. Bueno, pero era más cómodo llevar tu latita que llevar tu microondas. No, pero digo, bueno, sí, totalmente, pero exacto. Aunque existieran, no los iba a llevar. Entonces cocinaba ahí, calentaba mis tortillas, así con mi comalito. Me hacía mis tacos, sí. Y mientras, o sea, en jornadas largas, así comía.
Entonces sí, o sea, era como, pues vale, o jugar fútbol ahí en los pasillos mientras... Ese era típico. Era una ¿Te época acuerdas? muy divertida. Porque todavía no estaban el boot de secretarias. Sí, Entonces, sí. El pasillo era amplio. Era un hall y ya muy grande. a las 7 que empezaron a irse todos los ejecutivos, nos quedábamos... retas. Las retas con una bolita de papel arrugado. sí. Y a jugar Y a retas jugar. Y era muy divertido. Era muy divertido, pero bueno, regresando al tema, ese tono más desenfadado, resulta que Ramiro Garza cuando llega a Sazolá Radimil intentó hacer algo más ligero, más coloquial, ¿no? Sin tanta formalidad, y fue ahí cuando mi forma de ser encajaba mejor para Radimil. Entonces me acuerdo que esa coyuntura en la que Radimil quería cambiar y yo ya no estaba a gusto en Radio Centro, se presenta y me dice, pues ahora nos caes muy bien para la nueva Radio 1000. Y entonces fue como regresé, y justamente porque Ramiro Garza estaba. Ramiro Garza era el asesor en esa época. Lo Radio. Entonces todavía estaba ahí. Sí, sí, claro. Sí. Pero fue después de Proyecto 101, después de que te vas a MBS y regresas. A lo mejor, no, sí, exacto. ¿No recuerdas el año, no? Sí, 84 habrá sido. No, 84 fue para Proyecto 101. Ajá. De 85 el temblor. Ajá. ¿Fue en esos años? No, yo creo que fue antes. ¿Antes? Ok. Quizá Ramiro tuvo 2 eras como asesor. Porque así era, o sea, iba y luego regresaba a los 2 años o al año. Porque regresaba. Más o menos en el 88 te fuiste a Multivisión. Ajá. Allá estuviste 9 años. 9 años. Entonces regresaste en el 97. Sí. En el 97 ya no estábamos. No, ya no estabas. En el 93 salimos, según yo. 92, 93. No, bueno, ya tenías un rato que te habías ido. Un ratote que estábamos ya en Azteca. Y cuando regresas en ese momento, 9 años después, ¿regresaste a Radimil? A dirigir Radimil, sí. A dirigir Radimil, ya. Te tocó una época muy compleja, porque no sé si te contaron, pero cuando sale el señor Ortiz, también es otro de los náufragos de Luis Gerardo, yo le llamo, porque le quitan la estación y se la dan a Jaime Pontones. Ajá. Jaime Pontones ya, sí, claro. ya contará en su momento cómo él desconocía absolutamente el vínculo disqueras radio, Claro. que en Radio 1000 era vital. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Radio Alicia fue, ¿no? No, era Radio 1000. Pero ¿qué crees? ¿Qué? Que en Radio 1000 empieza a programar a Mauri Pérez, a Silvio Rodríguez, cosas que eran más de Radio Educación, de Radio UNAM. Las disqueras se paran de puntas, lo tratan de meter al redil, él medio entiende, medio no. Y en ese estira y afloje estaba Martínez Hostos de director. Sí, claro. Ya me tocó a mí, ya no me tocó. Ya no te tocó. Ajá. Entonces esto fue previo a ti. Después le dan a él, lo sacan de Radio 1000 porque Radio 1000 se empinó. Después de haber estado en primer lugar, se empina. Ajá. Y le dan lo que había sido La Pantera, y después fue Espacio 59, y le dan, él crea Radio Alicia, Ajá. en la frecuencia de 590, Ajá. que era más como música hippie, música de los 60. Sí. Entonces, después de todo este desorden, después de que salimos, llegas tú a Radio 1000. ¿Cómo le encontraste? Ya estaba Gilberto Huesca como socio. Y yo diría que como salvador también de NRM, o sea, sí ayudó mucho la llegada, puso orden, porque en el ínterin en el que yo no estaba, me acuerdo que vendieron 2 estaciones, era Radio Onda y Radio Eco. Y 1380. 1380 Era Radio un Eco. súper proyecto. Las vendieron por falta de recursos, es decir, la gestión había sido tan mala que acabaron vendiendo frecuencias para recuperarse. ¿Te acuerdas la frase con la que nosotros crecimos en esa radio? Que era más fácil desvielar un bocho que echar a perder una estación de radio. Sí, exacto. Pues nos tocaron las Unas, dos. las dos, exacto, las dos. Y entonces la llegada de Gilberto Huesca trajo justamente orden a la empresa. Y también, y esa es una historia que seguramente Luis Gerardo te deberá contar mejor, qué fue lo que pasó cuando a la llegada de la familia Huesca acaban quitando Rock 101, pero yo ya no estaba. Yo todavía no llegaba cuando quitaron Rock 101, pero lo más curioso, fíjate cómo estuvo, que cuando un día me piden, ya era otro director artístico en FM Globo, por eso digo que a veces la vida, o sea, creo que no hay coincidencia, siempre acaba conectándose algo. El nuevo director de FM Globo me pide que acompañe a Fernanda Familiar a una entrevista a Acapulco, a Las Berizas,
se entrevistó a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, que habían sacado un disco en conjunto, o creo que era Rocío Dúrcal, pero el autor había sido Juan Gabriel, entonces estaban ofreciendo conferencias en conjunto. Y ese mismo día también, en la misma sede de Las Brisas, estaba el pianista argentino Raúl Di Blasio. Entonces se aprovechó para hacer 2 entrevistas. Pero estando ahí, tú sabes cómo es, nos tocó varias de esas, que vas a entrevistar a alguien y te esperas, ¿no? Está Radio Centro, ahorita que salga Radio Centro. Ahorita que salga fulano. Entonces te dan una cita, pues. Tú vas a las 10, Radio Centro a las 11, etc. Tú estábamos esperando a que terminara Radio 1000 con Gustavo Albite, y en cuanto termina la entrevista de Gustavo, empieza Fernanda su entrevista, y yo ya me quedo platicando con Gustavo, a quien conocía de Radio 1000, y de esas veces que sueltas la frase sin pensarlo, le digo a Gustavo, y yo tenía trabajo, tanto en radio como en televisión, pero le digo a Gustavo, oye, dame chamba, no seas así, ¿no? Ya, dame chamba, ahí en Radio 1000, porque él ya tiene un puesto más o menos. Y se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? Están buscando a alguien en Radio 1000. Le digo, pues papá, ya, aquí estoy, ya. Y entonces, déjame ver, entonces regresó a México, habló con el señor Huesca, me citan, platico con él, llevo un proyecto y me quedé. Yo no estaba buscando a nadie. Pero además me topé a Gustavo. Estabas hablando de Gustavo Albite, que había sido locutor insignia de Radio Sinfonola, después creo que la dirigió, ¿no? Sí. Y es el mismo que en algún día te metió una idea bastante mala en la cabeza. La de ¿por qué regresaba? Y sí. Ahora él mismo te abre la puerta. Sí, claro, irónicamente, claro. Sí, claro. En aquella oportunidad se refería a que ¿por qué regresas de visita, no? Sí. Aquí ya como si estuviera prohibido. Exacto. Como si hubiera mal que regreses. Y no. Pues tenías amigos ahí, gente que claro, cercana, ¿no? Yo siempre digo, ¿tu apellido cuál es? Trejo Garay. No es Radio 1000, ¿verdad? No. Ni es Multivisión, no. Ni Huesca, ni nada. No. No. Entonces los amigos se quedan ahí. Y entonces así es como regresas a Radio 1000 a dirigirla ya. Sí, a dirigirla ya llegué. ¿Sería solita? Guau. Qué cosa más rara, ¿no? Que solita ¿Cómo te recibió? Que tenía que pedir el permiso y me vendía cada permiso muy caro. Carísimo. Oiga, solita, que tengo que ir al doctor. Uy, no, señor Trejo, porque no se va a poder. Puta, te las vendía carísimas. Y cuando llego yo a Redimir, ya llegué como su jefe. Entonces fue una cosa rara que después llegaba ya a pedir el permiso. Entonces yo decía, uy, solita, ¿qué crees? No podía yo hacer eso, la verdad es que no podía. Claro que no. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues sigo. Pero en la dirección de Radio estuve 2 años, 3 años, del 97 hasta el 2000, como 2 años y medio, porque en febrero del 2000 ya salí. Y fue justo por una carambola de 3 bandas que hubo. Yo seguía haciendo cosas en aquella época, todavía no estaba yo en ESPN, hacía cosas para Fox, que era como una especie de trato que tenía ahí con MBS. Y vino el cambio de Gustavo Albite manejaba 2 estaciones todavía, que era Morena y Sinfondolé. Pero Morena era una estación que tenía buen rating, pero era para gente muy mayor de 50 años para arriba. Y tú lo sabes, y mejor que yo, que la gente de 45, 50 ya no cambia de hábitos tan fácilmente. Si tú tienes un banco ya no lo cambias, o si fumas de algo ya no vas a fumar otra cosa. Entonces los comerciantes, los anunciantes ya no encuentran tan atractivo ese sector porque no los vas a convencer fácilmente de que cambien de alguna marca. Entonces por eso era más atractivo un segmento de la población entre 25, 35, 40 años, que son los que están comprando coches, están comprando casas, se están casando, tienen hijos. Entonces esa población es más atractiva para esas empresas. Entonces querían hacer algo así en NRM y Morena no estaba aportando lo que esperaban. Entonces viene la coyuntura también de que se va FM Globo, la cambian por EXA, y entonces como ya había una sociedad o un convenio entre los Huesca, los Vargas y Salas, le piden a FM Globo la frecuencia. Ok, vamos a quitar Morena, traemos FM Globo para NRM y ya, o sea, entonces a Multivisión dijo, perfecto, les presto mi frecuencia, les presto hasta mis locutores, se vuelve programa, todos se llevaron, fueron como 5 o 6 personas a trabajar para allá, y siguió FM Globo 2 años y medio más. Pero en el ínterin, cuando quitan FM Globo, cuando quitan Morena,
todavía estaba el licenciado Salas y le dice a don Edilberto Huesca, bueno, y si ya le quitamos otra estación a Gustavo, ¿qué otra estación le vamos a dar? Porque no podemos dejarle una, él tiene mucha capacidad y es muy bueno, ¿qué otra estación? Entonces el señor Huesca dice, pues a ver, pues vamos a regresarle Radio 1000, se la quitamos a Javier, y Javier, que le gustan mucho los deportes, que sea el nuevo director de deportes. Entonces así me la vendieron, oye, ¿qué crees? Que te vamos a quitar Radio 1000, pero te vamos a dar la dirección de deportes. Entonces, no, hombre, vas a ver lo que le vamos a meter a deportes. No. Lo radio. Pues no, nunca ocurrió eso, pero se llama una salida por arriba. O sea, realmente te dan un aumento de posición de dinero y te mueven de lugar. Y entonces Gustavo se queda con Radio 1000 y Sinfonola. Y Sinfonola. Sí, claro. Ok, pero no duró tampoco mucho. No duró mucho. No, bueno, le volvieron a quitar Radio 1000 después. Se le dieron a Jesús Iturralde, si no mal recuerdo. Sí. Y luego... Que Jesús Iturralde, no sé si recuerdas, pero es de los que llegó con Rona Fletcher y Guillermo Sí, Fernández claro. a hacer el Panorama 101. Me acuerdo perfectamente de ellos dos. De hecho, ahí lo conocí yo cuando ¿Sigue yo... ahí, ¿no? En NR. No, ya tiene un chorro que se fue, tiene mucho tiempo que se fue. Estuvo con La Pantera, luego la quitaron, la rentaron más bien la frecuencia de La Pantera. Sí. Mira, yo creo que la radio avanza y se va adaptando. En La Pantera que no vivimos tú y yo, y que nos tocó la colita con Kurt, con Jorge, todavía tenía sentido. Hoy, en los 2000 no tiene sentido una estación juvenil que se llame La Pantera. No tiene ningún sentido. Sí, pues, tienes razón, pero ¿sabes qué? El concepto y la música... Sí, ¿sabes qué? Sin embargo, creo que podría ser un hitazo por la nostalgia. ¿En qué edad? Esta. Sí, por eso. Y es interesante para radio. Sí, claro. No, para la radio no. Es lo que me acabas de decir. Para la radio no. Tiene que ser. Hay paradojas muy grandes en radio en ese sentido, porque de repente van y regresan frecuencias, van y regresan nombres de estaciones. Radio 1000 misma sigue existiendo. Sí, con el silbidito mal grabado. Porque cuando nosotros estuvimos ahí, la identificación no existía, el máster. Entonces ya venía defectuoso. Y después hicimos algunas... Sí, me acuerdo. Algo hicieron, claro. Es cierto. Pero se siguen usando esas... Ya no, fíjate. Qué bueno. Y Radio 1000 ya desapareció. No desapareció... A ver, ¿musicalmente? Ya no existe. O sea, la frecuencia es ahora repetidora de Estéreo 100. ¿Repetidora? La M está, mi querido George. ¿No te parece que estamos hablando de una estación como La Pantera repitiéndose en Sonomil? O sea, el fenómeno de la radio de los 80s repitiéndose en 2020. En los 2020. ¿Con Estéreo 100, dices? Sí, no. ¿Te acuerdas que La Pantera tenía como unas frecuencias secundarias Sonomil? Ah, sí, bueno, sí, en algún momento, claro. Ah, bueno. Y no es un gran desperdicio agarrar una estación y repetirle dos frecuencias. Es que ya no vende las AMs, ese es el tema. El tema es que ya no venden las AMs, es muy triste. Esa Radio 1000, que fue la número 1 de México, de la que hablamos la otra vez. Hace poco estuve en Estados Unidos y algo que me maravilló es que una familiar, una prima de mi esposa, me dice, ¿qué quieres oír? Entonces pone el radio. Y yo de mamón le digo, bueno, pues quiero oír jazz navideño. Jazz navideño. Pero ¿cómo? Y era agosto. Radio satelital. Sí, claro. Sí. Y acá en México, con el experimento que se hizo de Radio 1000 Estéreo, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Que era la primera y la única. Y la última, yo creo. Esas tecnologías de pasar a la radio digital o a la radio satelital se trabaron. ¿Qué sucedió con la radio? No lo sé. No me lo explico. La tecnología se trabó. Sí, ese es el gran inconveniente de los medios hoy en día, ¿no? Porque, a ver, la televisión sí tuvo la capacidad, y quizá por su naturaleza fue más fácil tener un crecimiento digital, tecnológicamente hablando, etcétera. Pero la radio como tal, creo que ese es el gran problema que tiene la radio, es que su naturaleza sigue siendo prácticamente la misma, pero yo solamente diría que una estación de radio en AM, una estación de radio musical en AM, pues no tiene mucho sentido. Pero si la escuchas en línea, sí, porque se escucha diferente. La escuchas con mejor calidad en línea que si la escuchas en amplitud modulada. Ese fue el tema. De hecho, de las 6 estaciones que había en NRM, una desapareció, la frecuencia está vacía, no existe, 1410, no existe ya. O sea, sí existe la frecuencia, pero no transmite.
Radimil era otra opción, hacer lo mismo con Radimil, pero decidieron mejor dejarla como repetidora de Estéreo 100. De las 6 estaciones que hay en el NRM, solamente una AM subsiste, que es la de Sabrosita. Es la única que subsiste. ¿Qué es música tropical? Tropical, y es musical, pero creo que ahí lo que hace bien, fíjate que ese es un buen análisis, creo, Jorge, no para hacerlo en este momento, pero cómo la radio, con locutores y con una programación adecuada y con promociones y producción, puede ser muy atractiva, aunque sea en AM. Porque musicalmente no puedes competir por la calidad de música. Pero si le das si tiene una personalidad especial, si las voces son parte de una personalidad, de un concepto diferente, ahí está. Y no es una de las mejores estaciones del México. Yo te diría que sí puede ser quizá la mejor estación AM, no sé si del país, pero de la Ciudad de México, yo creo que debe ser la número 1. ¿La Sabrosita? Sí. Interesante. Se ha defendido. Habrá que escucharlo. En AM. Ok, entonces te quitan Radio 1000, te suben a Deportes. ¿Y qué empezaste a hacer ahí, ya como director de deportes? Es interesante, Javier, porque entramos con muchos sueños, con muchas ilusiones, abrirnos canchas, y de repente, un par de décadas, 3 décadas después, ya eres el director de la estación a la que habías llegado como suplente, sí. Y después eres el director de deportes. O sea, estamos hablando de como si te hubieras desplazado en el tiempo, de esas fotos que mostramos. Ajá. A la actualidad estarías ya más en un nivel de Bravo Monroy y del señor Ortiz. ¿Has considerado eso? Sí, está padre porque el regresar a la que fue mi alma mater, digamos, en NRM, regresar como jefe del Radimil, era de verdad pues un gran logro, una gran satisfacción. Y no sabes cómo lo disfrutaba, porque inventar promociones, y vámonos me acuerdo muy bien, las cifras que yo tenía en aquella época, hace más de 20 años, de la gente que visita la zona de las pirámides el día del equinoccio de primavera, se hablan de 1 millón de personas. Entonces, lo que logramos hacer estuvo interesantísimo, porque fuimos a hacer promoción allá. Nos dio permiso el INAI de ponernos un puestecito donde regalábamos calcomanías, plumas o hasta estos cilindros de la gente que iba a visitar las pirámides en el equinoccio de primavera. La recomendación de INAI fue, ok, puedes estar, pero no puedes clavar nada, o sea, ahí, en una mesita, nada más. Eso fue lo que hicimos. Entonces, ese tipo de promociones, idearlas, buscar, la estación en el noticiero Enfoque en la mañana estaba muy baja de audiencia. ¿Qué hacen para ayudarle? Es decir, esas estrategias para buscar incrementar la audiencia, pues todas las cosas son muy padres, entonces eso lo disfrutaba mucho. Mi ex esposa decía ella, es que cuando te veía en eso, te veía que te brillaban los ojos, ¿no? Y sí, estaba yo muy metido. Pero pues vino este cambio y en principio no me gustó, porque yo quería hacer otra vez dirigir FM Globo. Cuando supe que FM Globo venía para acá, dije, yo la quiero. Pues no. Pero la vida es así. Esta frase la leí en algún lado, no hace mucho, que a veces estamos tratando de poner la escalera en un lado. Quieres poner la escalera aquí quiero. Y la vida te dice, la escalera no va aquí, la escalera va allá. Y yo trataba de subir y llegar a FM Globo y subir. Y no, al paso del tiempo se confirma que la escalera tenía que estar aquí y es donde estoy, haciendo deportes. Cuando llegó FM Globo, tuve un programa de dos años que se llamaba La Pareja Perfecta en la mañana, muy temprano, que fue lo último que hice de musical, lo último. Y ya, desde entonces, desde el 2002, 100% deportes ya, no hago otra cosa más que deportes. Y ahí estaba haciendo para MBS deportes y en radio también algunas cosas, ¿no? Lo radio. ¿Y cómo llegas a las grandes cadenas? Bueno, es interesante porque estando en Multivisión, pues vas conociendo que yo hacía deportes. Te voy a decir, estuvo muy interesante, por ejemplo, meterme ya a deportes, porque en el 2000, justo el año que me quitan de la estación de radio, de Radimil, ese año eran los Juegos Olímpicos en Sydney. Entonces... No, es que sabes que ahorita que dijiste Sydney y esto, también hay una parte que no sé si te la comenté. Cuando yo llego en el 94 a TV Azteca, así llegamos a algo que se llama promoción e imagen.
Sí, me acuerdo con Jaime Pontones. Y en televisión está tan dividida la producción. Ah, sí, claro. Que a mí lo que me tocaba es hacer los copies, escribir los promos que un productor se iba a encargar de ilustrar. Entonces me acuerdo que lo más pesado, y creo que sigue siendo, era deportes, con José Ramón Fernández. Ah, ya. Y el personaje que teníamos dentro del equipo, Jimmy Moret, era pesadísimo, pero no tienes idea, porque además de José Ramón se permeaba el estilo, entonces todos tenían que ser mamones. Entonces lo primero que me dicen, a ver, hazte un promo de Fórmula T de lanchas. Entonces, ya. me le quedo viendo yo a la información. Javier, ayúdame. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Te dije, Javier, Sí. ¿qué es esto? Ajá. Entonces tú, con esta amistad tan profunda que yo siempre he sentido por ti, que sé que es mutuo, Gracias, mi me George. acuerdo que me dices, a ver, escríbele. Y me dictaste el promo. Sí. Así sobre la marcha, yo no tenía ni idea de qué era esto. Sí. Entonces me acuerdo que lo hago y te voy a contar lo que pasó. Se lo doy a este güey. Vaya, hasta que nos llega alguien que sabe de deportes. Y después van, hacen el promo y le encantó a José Ramón. Ajá. Entonces, ¿te das cuenta todas las tripas que hay detrás? Sí, hay muchas cosas detrás que no y que a veces son inverosímiles o circunstanciales, ¿no? Las que también acaban Y pasando. más o menos lo mismo me pasó, ya no te entretengo con las telenovelas. Igual, Si claro. había algo que yo no sabía era ver telenovelas, y Ajá. entonces a darle. Pero también fue lo que nos pasó en Radio Mil. Me acuerdo la primera entrevista Sí. con Juan Gabriel, que yo no tenía ni idea quién era Juan Gabriel, y me puse a estudiar para hacer la vida íntima. Tú la hiciste, ¿no? Claro. La vida íntima de Juan Gabriel. Te daba Claro. un cuestionario y tú, Sí, exacto, había un cuestionario, sí, cierto. Pero, pues con lo que tú sabías... Sí, también ibas agregando, ¿no? Exacto. Bueno, entonces regresemos al tema de No, deporte. te decía, porque mi primera gran experiencia fue justamente los Juegos Olímpicos de Sydney, porque platicando con Iturri, el ingeniero, me dice, en aquella época todavía las transmisiones eran vía telefónica, para la radio. Y entonces le empiezo a platicar a Juan Iturri y me dice, oye, es que puede haber ya algo diferente para que se oiga mejor. A ver, ¿cuál? Entonces había una línea que era ISDN, digital, que es punto a punto, ahí es un cable, ahí sí es por cable, y entonces empezamos a transmitir ya los Juegos Olímpicos de Sydney así, y se escuchaba, pues como ya se escucha ahora, pero para entonces fue una revelación, fue como si, ¡wow! Estás a miles de kilómetros de distancia y te escuchas como si estuvieras aquí, y entonces así transmitimos, y eso estuvo padre porque independientemente de mi gusto por el deporte, algo que yo aprecio mucho, la formación también del otro lado, de la producción, ¿no? Del que se tenga que escuchar bien, que no se oiga como teléfono, porque pues es muy fácil por teléfono, buenas tardes y fulano de tal, ¿no? Que se oiga bien. Y eso fue un parteaguas, siento yo, en NRM, y ya de ahí para el Real, las estaciones, la calidad de transmisión fue así. Y pues, para esto yo conocí, contestando tu pregunta original, a John Sutcliffe, en MBS. Yo ya hacía un programa de autos en MBS y cuando se presenta la oportunidad en ESPN de buscar a alguien de automovilismo, John me recomienda, bueno, en el 2003, John me recomienda para hacer el programa de autos en ESPN. Entonces me hablan de la oficina de John, oiga, le hablan a la secretaria de John para invitarle a hacer un casting para automovilismo de ESPN, entonces creo que está interesado. Le digo, sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, le va a mandar el señor Lenny Colón los datos, el boleto y para la renta del coche y todo. Y dije, perdón, ¿cómo? Sí, es que el trabajo es en Bristol. Entonces, yo pensé que era para México, no, en Bristol, en Estados Unidos. Fui al casting, fui de los finalistas y dije, está entre este güey y yo. Y se quedó ese güey, Andrés Agulla, que ya no está en ESPN, por cierto, que le mando un saludo. Andrés, él se quedó, porque sí, como que ves, éramos como 7, 8, y además estaba interesante porque estábamos en una sala todos los aspirantes. Viéndose todos. Sí, y cada que pasaba, pásale el uno, ¿quién va el uno? Ya se levantaba, y los demás dentro de la sala viendo el casting ¿Veían del el otro. casting? Entonces la presión de que mis competidores me están viendo también ahí. Entonces, por eso cuando vi a todos y dije, no, yo creo que está entre este güey y pues se quedó él. Pero ahí empezó a ir el contacto, la cercanía con ESPN, fui a otro casting, hasta que en 2007 ya me quedé justamente haciendo autos, y del 2007 para acá, haciendo en ESPN, también haciendo, yo había hecho NFL desde Multivisión, en Fox, pero lo más chistoso es que un día estando en Bristol, justamente, fui a una carrera de autos, escucho al
al que era mi jefe, que estaba buscando a alguien que hiciera NFL porque se le había ido fulano, se le había ido perengano y no tenía quien hiciera NFL. Alcanzo a escuchar por teléfono, paro la oreja, entonces ya me acerco y le digo, oye, es que yo también hago NFL. ¿Cómo? Sí, pues yo hacía NFL en ESPN, en Multivisión y en Fox. ¿Puedes venir el jueves? Sí, pues ya, así empecé a hacer NFL, pero yo empecé trabajando en ESPN en Estados Unidos, no en México. Iba, pues, ¿qué te diré? Como 2 o 3 veces al mes. Había fines de semana seguiditos que iba, ¿no? Y así estuve yendo 2 años, yendo y viniendo 2 años, hasta que ya me quedé de fijo ya en México haciendo NFL, que es mi principal, digamos que, fuente. Y desde entonces sigo ahí en ESPN. Y luego lo de Canal 11, pues se presentó por Rafa Lugo, que era director de Canal 11 entonces. Pues por alguna razón que no entiendo, le gustaba cómo hacía yo las cosas. Le gustaban mis intervenciones de radio en deportes. Yo creo que sí, Rafa Lugo estaba muy mal. Pero bueno, me invita a formar parte del noticiero de la sección deportiva en Canal 11. En Canal 11. Entonces, bendito sea Dios, sí, yo tengo una enorme fe, pero aparte todo, creo, por eso le doy gracias a Dios, porque llegó un momento que estaba yo en NRM, en un canal abierto, un canal de mucho prestigio, como Canal 11, y luego en ESPN. O sea, estas tres, que una ventaja es que para ESPN, ventaja o desventaja, porque hay 2 formas de verlo, yo no trabajo como freelance. En ninguna, bueno, en radio sí estaba fijo, y ahí sí habría celitos y trabajara en una estación de radio. Pero como soy freelance en las otras televisoras, pues no había, digamos, que el celo de, no, porque está en Canal 11 y está aquí, ¿no? Sí recuerdo que un día que vino uno de los directivos importantes de ESPN, me dice, ayer que estaba en el hotel, te vi en otro canal de televisión. Le digo, sí. Y era yo. Como diciendo, ¿y qué haces ahí, no? Le digo, ya expliqué, es que soy freelance, no trabajo aquí de... ok. Entonces sí, pero todos lo entendieron perfecto y entonces pude combinar y he seguido combinando las 3 chambas, ¿no? Y más lo que sale, ¿no? Como voz del Gran Premio de México, que me encanta, es un evento que también me encanta, además es fabuloso. Y pues ahí sigo, mi George, ahí sigo. Si te das cuenta, no cambió mucho tu historia. Entras a radio y eres capaz de estar en todas las cabinas. Sí, es cierto. Haces deportes y eres, yo creo que de los pocos que pueden estar en diferentes canales, ¿no? Porque el otro es abierto. Sí. En radio, pues, bueno, ok, no compite con tele más o menos. Pero siempre hay un celito, ¿no? De todas las empresas. Voces y personajes. A la distancia, cuando ya ves todo lo que sucedió atrás, ¿qué representó para ti estar en el núcleo Radio Mil? Pues mira, para mí es un grupo de radio que quiero mucho, aprecio muchísimo. No fue mi primer trabajo porque, como te lo comentaba antes, estuve en Campeche. Y estuvo padre lo de Campeche, fue una buena experiencia, pero para mí, mi base, mi arranque, mi experiencia, porque ahí fue donde empecé a aprender. En Campeche la verdad es que no aprendí nada. Digo, aprendí algunas cosas, pues, pero quiero decir, ya de radio, profesional, haciendo cosas diferentes, fue en Radio Mil, conociendo a gente, y no te lo digo por darte cebollazos, pero tan profesional como tú. Tú eres muy creativo, yo me acuerdo muy bien de tu creatividad, que llegabas de repente muy entusiasmado con una idea, oye, vamos a hacer esto. Y yo pues también te seguía porque decía, bueno, pues vamos a seguir a este güey, pues el que sabe. Y hacemos muchas cosas así, a veces por impulso, que tenías, me late esto, vamos a hacerlo. Me acuerdo de un demo que hicimos, como ese de Soñaste con los angelitos. ¿Qué pasó con ese demo de Soñaste con los angelitos? Me encantaba el nombre y el demo estaba padrísimo. Pero bueno, esa fue una de tus ideas, por ejemplo. Ahorita me acordé de otro que ese lo aprendí con Sergio, El viaje a través de la vida. Claro. Que sonaba muy viejo, a pesar de que habían pasado, ¿qué? Tengo una copia ahí todavía. Ajá. A ver si luego me la compartes. Había que actualizarlo. Sí, la grabé yo ya. Claro. Sí, me acuerdo. Contigo, que tú eras la voz que tenía que hacer eso. Sí, el tengo ahí todavía. Entonces, bueno, esa experiencia de conocer gente tan echada para adelante, tan creativa. Y sabes que también el ambiente que se vivía en aquel viejo Radio Mil era una cosa hermosa.
era una cosa de verdad fabulosa. Era una gozada ir a trabajar a ese NRM, porque quizás estábamos todos más chavos, pero como que no faltaba el gruñón, ¿no? El mala onda, pero en general la gente era como muy echada para adelante, como muy buena onda, como muy colaborativos. Entonces, me gustó esa muy buena etapa. Entonces, para mí esa es como mi formación, no solamente profesional, sino hasta personal. Porque te conocí a ti, algunos de mis mejores amigos los conocí ahí, como tú, por supuesto. Estando ahí en Redimil, un día se presentó una chava de la Universidad de Anáhuac a tu oficina, porque estaba buscando, bueno, eran dos chavas, información para su clase de radio que daba Ponchito, ¿no? Que era Pancho de Anda, daba la clase, entonces fue a buscarte a ti para que le ayudaras con una tarea. Y yo me acerqué, me asomé, fui a hacerme, me acuerdo que inventé cualquier cosa para hacerme presente en tu oficina, y luego fue mi esposa esa cuata, Maribel. Una mujer hermosa, por dentro y por fuera. Justo ahí fue en tu oficina donde estaba ella y me acerqué para conocerla. Entonces, así de importante esa relación. Con ella tuve 3 hijos espectaculares a quienes adoro, y bueno, ya finalmente me divorcié de ella, pues, pero lo que quiero decir es que esa parte de mi vida pasaron muchas cosas como esta. Entonces sí le tengo un enorme cariño a NRM, y luego me fui y regresé. Y fíjate, en mi regreso ya llevo 27 años de que regresé. O sea, me fui 9 años a MBS y pensé que era muchísimo tiempo. Regreso a NRM y ya llevo 27 desde mi regreso. Qué bárbaro. Es un chorro. Qué bárbaro. Y finalmente estás en un área que te encanta, deportes. Sí, me encanta. ¿Qué sigue, Javier? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Hay algo pendiente? ¿Hay algún sueño? ¿Hay algo que te gustaría realizar? Sí, a ver, todavía lo que hago me encanta y lo quiero seguir haciendo todo el tiempo que pueda, la verdad, lo disfruto muchísimo. Esos sábados o domingos que tienes que trabajar y que tienes que trabajar sábado de la noche o domingo a mediodía, no me pesan absolutamente nada, a pesar de que deje de ver mucho tiempo a mis hijos, pero también tengo las tardes para poderlos ver, ¿no? En fin, entonces eso lo quiero seguir haciendo. Y también tengo todavía este gusanito de seguir haciendo radio, ya no el radio convencional, sino hacer radio en streaming, que ya no sería radio como tal, quizás sería más bien un podcast, no de deportes, o sea, también pues de deportes, sino más bien de esto, de estas historias, contar estas historias que creo que son muy, muy padres. Eso me gustaría, pero también ya estoy en una etapa de mi vida, George, que ya no me estoy muriendo, ya estoy tratando de pensar más en mis hijos, en mi familia, en mi tiempo, porque también eso es muy importante. Entonces, ya no quiero grandes empresas ni grandes retos, porque ya no está el horno para bollos. Quiero llevarme más tranquilo, la verdad. Quiero disfrutar también esta parte de mi vida. Entonces, así estoy. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Tengo una relación, estoy feliz de la vida con ella. Entonces, me veo, no sé si casado, probablemente no, pero sí viviendo con ella. Entonces, estoy muy contento ahorita, George. Muy. Antes de despedirnos, hay un nombre que me gustaría decírtelo, porque a lo mejor se podría convertir en una red social, a lo mejor se podría convertir en un podcast, y es un nombre que nos une a los dos, aunque realmente tú eres el que lo trajo a la vida, que es... ¿Darles un personaje? Ajá. El de Filiberto Samarripa. Filiberto Samarripa. Visiten la cuenta de Filiberto Samarripa, por cierto. ¿Qué es Filiberto Samarripa? ¿Quién es Filiberto Samarripa? ¿Cómo lo empiezas a encarnar? Creo que por ahí podría haber empezado toda esta historia, George. Por ahí podría haber empezado porque, a ver, yo en teoría de chavo quería ser ingeniero mecánico, pero sin darme cuenta, y esto es lo que a veces los padres hacemos sin darnos cuenta, empecé a enamorarme de la radio por culpa de mis papás. Digo por culpa entre comillas. Mi mamá era fan de la XW y mi papá fan de escuchar radio de onda corta. Le encantaba estar buscando estaciones de onda. Ya encontré Radio Habana, encontré Radio Netherlands. Me sentaba, yo era, de mis hermanos, yo era el que se sentaba a escuchar radio. O sea, teníamos tele afortunadamente, porque ahora es más fácil tener tele, pero en aquella época tener una tele en la colonia no cualquiera. Teníamos tele, pero yo me sentaba a escuchar radio con mi mamá y escuchaba programas de radio de aquella XW. Y yo creo que ahí fue donde empecé a enamorarme de la radio, por mis papás,
porque escuchaba radio y me imaginaba cosas y me imaginaba los personajes y con mi papá igual. Y entonces había un personaje de un programa que se llamaba El Panzón Panseco, y había un personaje que se llamaba Filiberto Samarripa. Y Filiberto Samarripa, cada capítulo era alguien diferente. O sea, seguía llamándose Filiberto Samarripa, era la misma persona, la misma voz, pero un día era carpintero, al día siguiente era doctor, al otro día era bombero. Entonces estaba curioso porque siempre era Filiberto Samarripa. ¿Y usted quién es? Soy Filiberto Samarripa, bombero, ¿no? Y el día siguiente, soy su doctor Filiberto Samarripa. Y siempre era la misma voz y el mismo personaje, pero digamos que personificaba a alguien diferente. Entonces me encantó la radio a partir de ahí, creo que de ahí viene mi gusto por la radio, porque yo ya empezaba a escuchar entonces La Pantera y Redimil, porque yo fui fan de Redimil y de La Pantera, y ahí fue donde salió de Filiberto Samarripa, y me encanta el personaje, el nombre se me hace fabuloso, Filiberto Samarripa, se me hace adorado. De hecho, creé una cuenta de ex que se llama Filiberto Samarripa, que manejamos el señor y yo, que ya tengo muy descuidada. ¿Es tu alter ego? Sí, haz de cuenta. ¿Te presentas como Filiberto Sí, de hecho Samarripa? sí. Un día me presentó a alguien que se llamaba Filiberto. Le digo, tocayo, ¿cómo estás? Le digo yo, tocayo, ¿te llamas Filiberto? Le digo, no, pero me gustaría llamarme Filiberto. Y él creo que lo tomó a burla, como que me estaba burlando por su nombre. Le digo, no, de verdad, tuve que explicarle todo esto de Filiberto Samarripa porque creyó que me estaba burlando. Pero sí, Filiberto Samarripa era para mí como un personaje. Que ha viajado mucho, ¿eh? De mi lado ha viajado mucho. Genial, qué bueno. Yo a veces me registro en hoteles o en cafés. O en sí, yo también. Lugares como Filiberto Samarripa, yo también, sí. Entonces, sé que hay una cuenta. ¿Qué te parece si le empezamos a nutrir? La empezamos a mover, ¿no? Y si eventualmente se convierte a lo mejor en un podcast, podría ser divertido. Órale, me late. Okay. Ya estás. Javier, de verdad, con el corazón en la mano te doy las gracias. Ha sido para mí un par de horas de volverte a ver. En diferentes momentos de la vida te he extrañado mucho y por estos motivos no te busco, no te hablo. Y sí, entonces, es cierto. No hagan eso. Estén cerca de la gente. Sí, eso es la gente que quieres, claro. Entonces espero que esto sea otra vez un buen reencuentro para vernos más seguido, y de cualquier manera estas 2 horas las he disfrutado enormemente porque hay mucha gente se clava más en la historia de Rock 101, en la historia de La Pantera, en la historia de alguna estación. Pero esto que vivimos al inicio fue único y lo compartí con mucho gusto contigo. Y había una parte que desconocía de estas idas y venidas, y lo que hiciste pues, ha sido espectacular. Sí, ha sido cosas muy interesantes las que he tenido oportunidad de vivir. Oye, pues, ahora que seas Rock 101, yo ya me quedé al margen de Rock 101, pero siempre fui como testigo, ¿no? Me acuerdo muy bien porque por mi ida y regreso ya me quedé fuera, pero siempre estaba en esa época de Rock 101, y yo me acuerdo haber escuchado ya cuando empezaste a hacer ahí algunas intervenciones en Rock 101. Pues yo también lo he disfrutado muchísimo, la verdad es que ha sido 2 horas espectaculares, fue como un viaje al pasado, tal cual, literal, pero pues que no sea la última. Hagamos algo, George. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio.